Me arreglé. No, se ve la cara. Sí. Entraron, doctor. ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a continuar las clases de Introducción a la Medicina. En esta oportunidad vamos a hacerlo con el desarrollo del tema vinculado a la medicina de tipo arcaico, es decir, la medicina antigua, una ciencia médica que tenía las características de ser, por un lado, mística, puede decirse también, ¿por qué no?, astrológica, e incluso numerológica o de carácter matemático, pero que en algún momento comienza a tener una relación, una vinculación con la medicina pensada, la medicina razonada. Este tema es muy hermoso, dado que está directamente vinculado con nuestros antepasados, ya más cercanos en el tiempo. Como vemos la imagen que tenemos, podemos observar a la izquierda como las características del esqueleto, la estructura ósea de un Homo sapiens, sapiens, podríamos decir, o simplemente Homo sapiens actual, como se le llama en estos días. Es decir, que aquí ya hemos pasado los procesos evolutivos a los cuales tuve ocasión de referirme la charla anterior. Ahora vamos a continuar nuestro camino a través de un hermoso viaje por la historia, en donde es necesario hacer mención y a veces extendernos en el desarrollo de la historia, no solo desde el punto de vista de la ciencia que nos ocupa, sino también de las características sociales, políticas y económicas de la misma. Vamos a ver esta imagen a continuación, en donde ya entramos directamente a esto de los pueblos arcaicos, antiguos, pero que, como todos los seres humanos desde el comienzo mismo de la humanidad, practicaron esta hermosa ciencia, la medicina. Practicaban, como dije, la medicina mágica, pero también estos pueblos como los hebreos, los pueblos de la India, los pueblos chinos, japoneses, es decir, estos pueblos orientales, practicaban esa medicina que tenía mucho de magia y mucho de religión. También los egipcios y los babilonios. Pero vamos a ver cómo se empiezan a diferenciar y a tener algunos personajes o algunos fundamentos de carácter científico, entre comillas, dada la época a la cual nos vamos a referir. Los pueblos hebreos, podemos observar a continuación que nos va a desarrollar la doctora Rojas, por ello yo no me voy a detener en este aspecto, pero después la clase próxima vamos a observar todo lo relacionado con esta cultura tan interesante como es la de India, la de China, Japón, es decir, pueblos muy antiguos, pueblos antiquísimos que llegaban, ¿no es cierto?, con un aporte importante para sus pueblos y, por supuesto, para la actualidad que nos
invoca y que nos estamos refiriendo en este momento, y que todos nosotros voy a dar paso al desarrollo de esta historia interesantísima, muy importante. Repito, esta historia por demás interesante, por demás importante, porque cuando hablamos de Mesopotamia, en gran parte hablamos de nuestros propios antecedentes, hablamos de nuestros propios momentos que en gran parte vivimos en la actualidad. Diremos que Mesopotamia significa meso, medio, y potamos, agua. Refiriéndonos a tierras, entonces podemos decir que significa tierra entre aguas. Efectivamente. Efectivamente, estaba ubicada la Mesopotamia entre los ríos Éufrates y Tigris. Ambos cauces dieron lugar al origen de las primeras ciudades que con el tiempo se convirtieron en primero poblados, después ciudades, finalmente hermosas ciudades-estado. Estos pueblos, como dije, ubicados entre ambos ríos que tienen un carácter nival, es decir, un carácter similar al de nuestra región de Cuyo, de Mendoza, de San Juan, es decir, que el cauce de los mismos depende de las precipitaciones de nieve que se producen en las montañas. En el caso de la Mesopotamia asiática, a la cual estoy refiriéndome, se trata de montañas ubicadas en la región actual de Turquía. Ahí nacían estos dos ríos, ambos muy importantes por su caudal, uno más que otros, el Éufrates respecto del Tigris, y ambos van a desembocar a través de un delta en el Golfo Pérsico. Bien, ubicados geográficamente, podemos decir que entre ambos ríos surgieron una serie de poblados estables. O sea que ahí ya el Homo sapiens, nosotros, dejamos de ser básicamente pastores recolectores que iban con el nomadismo de un sitio a otro para instalarse en un determinado lugar, en una tierra firme, y que dio lugar entonces a las ciudades de, por ejemplo, Ur, o a la ciudad de Urú, o la ciudad de Nippur, o la ciudad de Lagash. Estos pueblos o estos sitios incluso han sido objeto de estudio y han sido causa o motivo para que escritores, para que cineastas desarrollaran historias a orillas de estos ríos vinculados con el nacimiento de las ciudades. Así, por ejemplo, dice en las escrituras que Abraham partió de Ur. Entonces, la vemos mencionada en distintas fuentes de carácter científico, también a las cuales nosotros podemos referirnos para mencionar el desarrollo de estos pueblos. ¿Y cómo eran ellos? ¿Qué comían? La alimentación eran, por un lado, de carácter vegetal, fundamentalmente el trigo, también la cebada, porque el trigo fue lo primero y durante muchos siglos que ellos cultivaron. Después lo hicieron también con la cebada, pero comían porotos, habas, es decir, distintos también vegetales o alimentos de origen vegetal que ellos cultivaban en las épocas en que el río fluía más copiosamente, es decir, como aquí, como en San Juan, durante las estaciones de primavera, verano, ellos se dedicaban a sembrar y cosechaban
sus frutos, y también hablamos de peras, dátiles, uvas, higos, es decir, tenían en ese sentido muchos otros vegetales, tenían una alimentación a la mano importante, porque este territorio es fértil, fértil en las zonas que corresponden a la región o a la superficie irrigada por estos dos ríos. Además, también fueron los que ya tenían domesticados, ya se había domesticado, por ejemplo, los corderos, cabras, ganado vacuno, o sea que tenían también peces que sacaban o obtenían el mismo cauce de estos ríos. O sea que la alimentación era bastante completa. Esta situación hizo que se asentaran, como dije, y que hacían viviendas primero de los propios juncos del cauce de estos ríos, y después fueron mejorando y haciéndolos de arcilla, porque la arcilla es abundante en la región, se trata de una zona arcillosa, de ríos de ese carácter, por lo tanto, sus construcciones y por el clima eran de adobe, adobes crudos que con el tiempo fueron siendo ladrillo, o sea, adobe de barro y paja que después se fueron cocinando, poniéndolos en hornos como se hace actualmente, y construían en ladrillo que era más firme, más duradero. ¿Y qué es esto que estamos viendo? Esta hermosísima puerta es la puerta de Istar, una de las 8 puertas que tenía la famosa ciudad de los jardines colgantes. Habrán escuchado ustedes, los jardines colgantes de Babilonia, obra de el rey Nabucodonosor II. Estos jardines colgantes, entonces, en aquella época, lamentablemente, de hace mucho que no están, era una de las 7 maravillas del mundo. Continuando con la puerta de la diosa, esta era una puerta dedicada a la diosa Istar, diosa vinculada a la medicina, porque era la diosa del amor, de la fecundidad, de la maternidad. ¿Qué les parece? Más y mejor relación que con la maternidad, que con la procreación, con la vida humana. Esa diosa es la que a la cual se le rendía tributo en esta puerta. Entonces, esta era una de las puertas principales de la ciudad de Babilonia. Continuando o prosiguiendo con estos pueblos que seguían, como dije, construyendo primero en arcilla, podemos decir que estas ciudades, a las cuales uno se refiere como ciudades, algunas tenían solo unos miles de habitantes, pero según distintas fuentes bibliográficas, porque en esto hay que buscar en distintas fuentes bibliográficas. ¿Por qué? Porque los contenidos que nosotros podemos encontrar pueden diverger, dado el tiempo que ha transcurrido y también la impresión de quien escribe, porque algunos pueden elevar en demasía el número, por ejemplo, de habitantes de una ciudad, como otros la pueden disminuir o no conocer con exactitud el número de personas que las habitaban. Yendo a la ciudad de Urut, por ejemplo, nosotros vemos que esta tenía entre 40.000 y 80.000 habitantes. Un rango bastante amplio, pero un número interesante de personas que estaban dentro de sus murallas, porque estas ciudades, lamentablemente, ya estaban amuralladas. ¿Por qué lamentable? Porque significa que los grupos humanos desde siempre, o desde hace muchísimo tiempo, viven en continuos conflictos, guerras, por eso tenían que tener una ciudad amurallada y que no eran tan defensivas, porque, como dije, primero eran de tierra, de arcilla, eran fáciles de destruir. Acá tenemos un mapa. Acá tenemos un mapa que es por demás interesante, a pesar de verlo de esta forma, porque lo vemos así, porque se trata de un mapa más actual que yo he ubicado acá,
Pero lo que nos interesa aquí, me interesa que veamos la ubicación del mar Mediterráneo y así podemos relacionar los pueblos a los cuales nos estamos refiriendo hoy, como por ejemplo Israel, Egipto, el antiguo reino de los faraones, Egipto. También tenemos la zona de Irak. Acá en la zona de Irak, lástima que está parcialmente ocluido, ahí donde están los ríos Éufrates y Tigris, que nacen en Turquía, que lo podemos observar en la imagen al norte, y en Irak, por Irak transcurren los ríos Éufrates y Tigris, y a través de dichos ríos estaban estos pueblos a los cuales me estoy refiriendo. Vean ustedes la relación que tenían con, por ejemplo, Arabia, Siria y Egipto, también el Mar Rojo, y el continente africano, por ende, lo vemos acá en parte del continente asiático, o sea que podemos hablar de Medio Oriente. Ahí se desarrollaron estas civilizaciones. Bueno, acá tenemos como Sumeria, Acadia, Babilonia, Asiria, se ubicaron, como dije, en Asia Menor, en las inmediaciones de los ríos Éufrates y Tigris. Los sumerios fueron el primero de los grupos. Cuando hablamos en ciudad de Urú, bueno, estamos refiriéndonos a los sumerios, un pueblo que no se sabe de dónde es originario. En la mayoría de los casos se sabe de dónde proceden, pero en este caso no se sabe si era una población, diremos, autóctona, que ya estaba en esa zona y que a través de cientos o miles de años fue evolucionando y se instaló entonces definitivamente en ese sitio y fue evolucionando desde el punto de vista social, desde el punto de vista científico. O bien, si pudo haber venido, por ejemplo, desde la zona de Turquía, o si pudo haber venido de algunas zonas vinculadas con la India, como donde estaba, por ejemplo, Mohenjo-Daro o Harappa. Si era su origen indoeuropeo, no, tampoco, en eso podemos decir que no, y sí para el pueblo de la India. Los hindúes actuales proceden de un origen indoeuropeo, y los pueblos que siguieron, los babilonios, que siguieron a los sumerios. Por ejemplo, los babilonios son de origen semita, pero acá no se puede saber, y su lenguaje también es diferente. Es un lenguaje de tipo aglutinante, es un lenguaje diferente. Pero lo que sí hicieron estos pueblos es no solamente, como dice acá, tomar la cultura de pueblos anteriores que vivieron en la Mesopotamia y zonas o regiones vecinas, sino que le incorporaron su ingenio, su inteligencia, y es a ellos que debemos, por ejemplo, la rueda. La rueda fue inventada por los sumerios, se estima en 3500 años antes de Cristo. También tuvieron otros aportes importantes, como fue la incorporación de la ciudad. Fueron las primeras ciudades ya estables. Hay antecedentes de otras, como por ejemplo Jericó, que es más antigua. Pero, y hay otras más para citar, pero aquí viene que estas no solo fueron ciudades porque se estableció la gente en forma sedentaria, sino que también estuvieron con la escritura. Desarrollaron por primera vez la escritura, un sistema de leyes, un sistema de riego. Ellos fueron los que nos aportaron los canales, las acequias, los diques que nosotros hoy compartimos. Sumerios, diques, acequia, riego, San Juan. O sea que vemos el vínculo y lo que se le debe a estos antiguos pueblos. También desarrollaron, además de la rueda, la polea, además de la polea, el sistema sexagesimal, y algunos dicen que en base al mismo, efectivamente, es que tenemos la hora de 60 minutos. La hora de 60 minutos,
Tenemos también en base a ellos el día de 24 horas y el año de 365 días. Se dice también que los egipcios, muy avanzados, por cierto, hicieron un año calendario de 365 días. Tenían los egipcios un calendario de 360 días activos, 30 días para cada mes, les sobraban 5 días y esos 5 días era para fiestas. ¿Qué tal? No, todo era trabajo, ya desde la antigüedad. También desarrollaron la escuela, que a muchos nos ponen muy contentos, pero que a todos. Desarrollaron la escuela en base a tal o cual la conocemos, tal cual la conocemos en nuestros días, la escuela, con enseñanzas, con un programa, para que se dieron cuenta ya los sumerios que un pueblo inteligente y estudiado, un pueblo que investiga, un pueblo que investiga, estudia, analiza las situaciones, avanza. Un pueblo que no va a la escuela, que no aprende, que no adquiere nuevos conocimientos, es un pueblo que lamentablemente atrasa. Vamos a ver que todos estos pueblos eran muy buenos en matemáticas, ya conocían mucho de la astrología, sabían mucho de la astrología, por ejemplo, y ese conocimiento de los astros, de la ubicación, de las estaciones, de los 5 planetas, ellos entonces desarrollaron una teoría de 5 planetas, eran los visibles, pero qué interesante, qué interesante. Qué interesante, desarrollaron la teoría heliocéntrica. Dijeron la Tierra es redonda y el Sol es el centro de nuestro sistema. Un concepto que lamentablemente tardó mucho en volverse a ser tomado en cuenta. Pasaron muchos siglos. ¿Y en base a qué basaban nuestra ciencia? Basaban en la medicina en base a la magia, en base al pensamiento mágico, en base a los dioses. Ellos consideraban que la salud, que la enfermedad pasaba básicamente o fundamentalmente por los dioses, y eran muchos. En eso tenían más de 3.000 dioses, algunos dicen 3.600. Una barbaridad. Ni qué decir entonces que era un pueblo politeísta. Si preguntamos, no vayan a decir que era monoteísta, ¿no? Un pueblo politeísta. ¿Y qué aspecto estaba relacionado con las ciencias médicas? El aspecto, justamente, primero lo decimos acá, el aspecto teúrgico, es decir, viene de teo, que significa Dios. O sea, el primer aspecto está vinculado con los dioses. Dios la salud, Dios la enfermedad, considerando que una persona podía enfermarse. ¿Por qué? Porque había actuado mal, porque no se había portado adecuadamente, porque había mentido, porque había dañado a otro ser humano, porque no ha hecho buenos tratos comerciales, porque no había cumplido normativas de la época. Entonces, por eso se había producido el castigo de Dios. Es más, a aquellos que estaban enfermos les prohibían el ingreso a los templos. Ellos tenían unos templos muy importantes, como el Sigurá. El Sigurá es otra de las obras que nos han legado. Sigurá era una pirámide escalonada, pirámides escalonadas que tendrían, como por ejemplo la de Urap, que podemos ver, la pueden buscar ustedes, la pueden observar, de unos 15 metros de altura y con varios escalones, y en la parte superior se encontraba el templo. El templo para ellos era el sitio principal del desarrollo de todas sus actividades políticas, económicas y también directamente vinculadas con la salud o con la enfermedad de las personas. También tenía la medicina de Babilonia, de Asiria, de Sumeria,
una relación no solo con los dioses, no solo un aspecto teúrgico, sino también con los astros. Como eran muy buenos astrólogos, como les dije, bueno, relacionaban también y que habían que ubicar, por ejemplo, para administrar un medicamento, había que dárselo al paciente a ese medicamento en los días o en los momentos que resultaba favorable. De lo contrario, había que esperar. O sea que el paciente estaba muy grave, no sé qué pasaría con él, pero no le administraban la medicación hasta que no había una ubicación favorable de los astros. Y aquí dice matemáticas. Tendrá que ver la matemática con la medicina, porque en este caso en particular de asirios babilonios, no estaba vinculado como ahora, con cuántos mililitros le vamos a dar o las horas, sino que se relacionaba con los números favorables o no favorables. Y era, por ejemplo, prohibido, podríamos decir hoy, administrar medicamentos o hacer diagnóstico o tratamientos de paciente en los días que resultaban no favorables, 7 o múltiplos de 7. Esos días eran totalmente desfavorables y no se podía hacer ningún tratamiento. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos todo esto? Sabemos porque escribieron sus conocimientos en tablillas. Como dije que habían sido los que habían comenzado con la escritura, ellos desarrollaron la escritura cuneiforme, que es la más antigua que se conoce. En tiempos próximos, muy próximos a los jeroglíficos egipcios. Sin embargo, actualmente, ahora, se considera que la escritura cuneiforme fue algo anterior, precedió a la escritura de los jeroglíficos egipcios, mientras que asirios, sumerios, asirios, babilonios, caldeos, escribieron en tablillas de arcilla, tenían mucho barro en la zona donde estaban, entonces escribían en tablillas cuando estaban frescos, ese barro, esa arcilla, entonces iban escribiendo con forma de cuñas, por eso le pusieron, se la ha designado como escritura cuneiforme. También lo podían hacer con un estilepe, es decir, que habían distintas formas de ir dejando escritos sus conocimientos en estas tablillas. ¿Por qué empezaron? ¿Qué les parece? ¿Por qué empezaron a escribir estos pueblos tan antiguos? ¿Qué los motivó? ¿Motivos políticos? ¿Motivos religiosos? ¿Motivos artísticos? ¿Motivos poéticos? En realidad, lo que se ha visto hasta hoy, tanto en estos pueblos de la Mesopotamia como en Egipto, por ejemplo, que lo comenzaron a hacer porque fue necesario llevar una contabilidad a medida que los pueblos se hicieron más complejos, a medida que las cosechas fueron más abundantes. Tengan en cuenta que ellos cosechaban mucho más por hectárea de trigo sembrado que en la Edad Media y que nosotros hasta el siglo XIX, quizás el XX, tenían mucho más rendimiento porque lo hacían en surcos y los iban cuidando minuciosamente para obtener más cosechas, obtener más alimento para el pueblo. Estos, entonces, llevaban esa contabilidad. Por eso tienen mucho que ver con las matemáticas y los números, y así lo fueron desarrollando. Pero también podemos hablar de odas, de poesías, de lamentaciones, de obras muy importantes, como el poema de Gilgamesh, o también el poema de la creación, entre otros tantos escritos que tienen estos pueblos. También podemos, con relación a las escrituras, decir que
este idioma, esta forma, se fue manteniendo a pesar de que desaparecieron los sumerios, fueron dominados después por los acadios, entonces desaparecen, pero sin embargo la escritura continúa, la cuneiforme, por cientos o quizás 1000 años después. Estas tablillas a las cuales hice mención y gracias a las cuales sabemos algunas de las cosas que caracterizaron y que hacían estos pueblos, fueron encontradas en la ciudad de Nínive, o mejor dicho, en las ruinas de la misma. Ahí se encontró las ruinas de la primera biblioteca de que tengamos noción en la historia de la humanidad. La misma es obra del rey de Asiria, Asurbanipal, el último de los reyes asirios, Asurbanipal, que gobernó entre el siglo VI y VII, antes de la era cristiana. Hablamos de biblioteca y hablamos de hace 2600 o 2700 años. ¿Cómo se encontraron? En las ruinas de la ciudad de Nínive se pudo ver que los estudiosos de las mismas, buscando entre las ruinas, observaron que detrás de la muralla habían caído estas tablillas, alrededor de 30.000, y se habían logrado conservar a pesar de los miles de años transcurridos, y se pudieron rescatar alrededor, como digo, de 30.000 tablillas, de las cuales nada más ni nada menos 800 se referían a conocimientos sobre medicina. Para que vean ya la importancia que tenía la medicina para estos pueblos. Aquí tengo en esta imagen, como un resumen de los mismos. Estos pueblos mesopotámicos comienzan con los sumerios alrededor de 4000 a.C., otros dicen aún más, 4400 años antes de Cristo, que ya se asentaron en esas ciudades, como dije, Ur, Uruk, Nippur, Lagas. Los sumerios fueron posteriormente dominados por los acadios, que tengo entre 2400 y 2600 a.C. Estos acadios continuaron, por supuesto, con la cultura de los sumerios, nada más que en algunos casos le cambiaron el nombre, algunas de los dioses, por ejemplo, fueron cambiando el nombre, y igual con respecto a los tratamientos médicos, también siguieron haciendo lo mismo. Y después, en otros lados, se refiere aquí a acadios y habla de un tiempo posterior, 2280 aproximadamente, a 2400. Después vienen los babilonios, con los famosos jardines colgantes, allá por el 1800 a.C., es decir, hace más de 3800 años aproximadamente, y de los cuales el sexto rey de los babilonios fue Hammurabi, que autor de un código, el primer código de que se tiene noticias hasta la actualidad, código como un conjunto de leyes. Un conjunto de leyes estaban dispersas, y entonces Hammurabi decidió reunir esa legislación, ordenarla, creando así la primera legislación codificada allá por el siglo XVIII antes de Cristo. Se dice que vivió entre el 1730 hasta el 1686, pero hay otras bibliografías que hablan de que estuvo antes, habla de que nació en 1810, antes de Cristo. Por último están los asirios, cuya capital, la ciudad, como dije, de Nínive, de aproximadamente 600 años, 500, 600 aproximadamente antes de Cristo. Dominan los asirios la región, constituyen así un importante imperio. Pero los acadios también, por Argón el Grande, o Sargón el Grande, pudo dominar toda la región y crear el primer imperio de que se tenga memoria. Con respecto a los asirios, un rey muy importante, uno de los últimos de los asirios, Asurbanipal,
como dije, era más culto que sus antecesores y que sus vecinos, se dedicó mucho al estudio y se jactaba de que había logrado reunir una biblioteca con todos los conocimientos que habían hasta la época. Reinó, se estima, entre 668 y 627, es decir, bastante tiempo, más de 40, 41 años antes de Cristo. 668, 627. Como ven, por demás interesante lo que estos pueblos aportaban, y tenían un sistema complejo, no solo en lo que es las leyes, tenían tribunales, en donde también tenían sistemas de testigos ante los distintos procesos a los cuales se sometían a los habitantes que habían obrado en contra de las normativas, en contra de los dioses, en contra de la estructura social. Por eso se fueron manteniendo. La dificultad de todos estos pueblos que han ido cambiando es la zona que muchos humanos se disputaban y entonces entraban en guerras constantes, y por eso fueron cambiando el dominio de la región entre distintas fuerzas y distintos gobernantes. No así los egipcios, que por más de 3000 años, si bien también tuvieron épocas en que fueron dominados, estaban en una región geográfica como más aislados, como más protegidos por la misma naturaleza, llámese el desierto, por ejemplo, que los aislaba. Entonces era más dificultoso poder tomar posesión de ellos o invadir. Bueno, como dije, estos pueblos babilonios eran politeístas. Los babilonios, los sumerios, es decir, todos estos pueblos de la Mesopotamia asiática. Hay otra Mesopotamia, hay dos Mesopotamias en el mundo. La otra Mesopotamia es la Mesopotamia argentina, entre los ríos Paraná y Uruguay, formada por las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Bueno, este pueblo politeísta tenía, como dije, miles de dioses. Tiene una triada superior o cósmica, en donde como Anú sería como el dios más importante, podemos decir, dios del cielo. Después está Enlil, el dios de la tierra, y aquí viene una diosa, dios o diosa de las aguas, del exorcismo, por lo tanto está vinculado con la medicina, porque para ellos, para los médicos sacerdotes de aquella época, era muy importante exorcizar al enfermo para sacar el demonio que estaba dentro del cuerpo del paciente y que había causado la enfermedad del mismo. Después tenemos una triada relacionada con los astros, con la astrología, Sin como dios de la luna, Shamash, muy famoso, el dios del sol, y la diosa a la cual me he referido, que está como muy importante también, que es la diosa Ishtar, diosa del amor, la fecundidad y la maternidad. Por ende, está vinculada directamente también con la ciencia de la salud, con la medicina. Así que ya ahí ya tenemos Ea, que está vinculado por el exorcismo con las ciencias médicas, Star, porque está vinculada con la fecundidad, con la maternidad, y Ninjishida. Ninjishida también es considerada como otro dios de la medicina de estos pueblos de la Mesopotamia asiática. Estos pueblos tenían médicos, se trataba de médicos sacerdotes, había una categoría de los mismos, porque desde el punto de vista social, la población de esta región a la cual me estoy refiriendo estaba estructurada desde el punto de vista social en los nobles, encabezados por su rey. También dentro de las categorías principales estaban los sacerdotes, estaban también otros tipos que constituían la nobleza. Después podían referirnos a los hombres semilibres y por último a los esclavos. Cuando hablamos de hombres semilibres, me refiero a los agricultores,
ganaderos, a los artesanos, es decir, la gente que en realidad trabajaba intensamente al servicio de esta cúpula de destacados o de sobresalientes dentro de esa estructura social. Parece que en un principio estos pueblos eran, tenían o eran más democráticos, podemos decir, porque había un grupo de personas que formaban una asamblea y ellos eran los que dirigían los destinos de los pueblos. Después, al andar del tiempo, ya pasaron a ser dependientes de una sola figura, de un líder, que se transformó en el rey. Bueno, veamos ahora sí la categoría de los médicos sacerdotes. Eran gente muy preparada, muy estudiada, obviamente, eran unos de los pocos que entonces sabían leer y escribir, tenían conocimientos científicos para la época, en matemáticas, en astronomía, en política, en leyes y sobre todo, en este caso, en medicina. Así tenemos a Barú. Barú era un médico que se encargaba del interrogatorio ritual del paciente. Establecía en base a ello un diagnóstico y un pronóstico, es decir, no solo diagnosticaba la enfermedad, sino que nos podía hablar o hacer referencia a la evolución futura de la dolencia del paciente. Por eso decimos pronóstico. Cuando hablamos de interrogatorio ritual, hay aquí unas preguntas que hacían al paciente, este sacerdote Barú, muy interesante. Le preguntaba, por decir, tú, Neménides, por darle un nombre así, o tú has mentido, tú has dicho sí cuando querías decir no, tú has engañado a tu hermano, tú has puesto a tu hermano contra tu hermana, o a tu amigo contra tu enemigo, o tú has creado rencillas, o has provocado peleas, le has quitado el agua a otro de tus vecinos. Es decir, ese tipo de interrogatorios hacia este médico sacerdote. Y también se basaba en esos elementos para proceder a hacer, llegar al conocimiento claro, que es lo que significa diagnóstico, con respecto, como dije, dar un pronóstico de la enfermedad. Seguramente con la experiencia que ya tenían, según los elementos que podían obtener, según cómo se encontraba el paciente, no solo esto que preguntaba, sino en base a su propia experiencia, haber visto muchos casos, muchos pacientes, ya podían dar un determinado pronóstico, es decir, qué va a pasar en el futuro con esa enfermedad que aquejaba a quien los consultaba. Tenemos también a los exorcistas, que era Ashipu. Ashipu es otra de las categorías. Ashipu era el médico exorcista. Debía expulsar, como dije antes, los demonios. Junto a la cama del paciente, junto a la cama del enfermo, estaba este Ashipu, este exorcista, que tenía como rol lograr eliminar a la causa de la enfermedad, porque para ellos esos espíritus malignos habían ingresado al cuerpo de la persona y lo habían enfermado, pero era porque esa persona a su vez había hecho algo mal. Entonces era un castigo de los dioses y los demonios habían ingresado en el cuerpo del enfermo. También estos médicos utilizaban distintos días que les fueran favorables para hacer el diagnóstico, para hacer el tratamiento del paciente. También podían basarse en el estudio de diversos, por ejemplo, vegetales, o podían basarse sobre todo estos en el hígado. Estudiaban mucho al hígado, ¿por qué? Porque para los médicos y para la medicina de ese pueblo, de ese entonces y de ese pueblo, el hígado era
muy importante. De ahí se producía la sangre que iba por todo el cuerpo de las personas, y además estaba justamente en el hígado lo principal, la vida de las personas, su espíritu, todo dependía de ese órgano. Por ello lo estudiaban y hasta tenían de tipo de arcilla o en otro material hecho el hígado con todos los lóbulos, con toda la forma, el tamaño, las características. Ese hígado humano, ellos los tenían para estudiarlo en todos los detalles. Y lo utilizaban, pero en este caso que estaban haciendo uso del mismo para llegar a un diagnóstico, para llegar a conocer la causa de la enfermedad de un paciente, utilizaban el hígado, por ejemplo, de un cordero, de un caprino, es decir, que utilizaban un animal vivo, le producían, por supuesto, la muerte del mismo para extraer el hígado y estudiarlo. Después está Azud. Azud es el médico, bueno, que podemos decir más comparable con nosotros, con el médico de la actualidad, porque era el encargado ya de indicar el tratamiento. Ese tratamiento podía hacerlo en base a una cantidad muy importante de farmacopea abundante, que tenían base en vegetales, que tenían base en minerales y sobre todo en medicamentos también de origen animal, sea origen animal, origen vegetal y, por qué no, en algunos casos, los menos de origen mineral. Tenían cientos de vegetales, número importante también de remedios basados en fármacos de origen animal. Por supuesto que estos carecían de base científica. Lo otro que no tenían en cuenta era la dosis, la cantidad del medicamento que se le administraba al paciente, ni tampoco tenían en cuenta el intervalo de la dosis. ¿A qué hora o cuántas veces por día o semanalmente? Ellos hacían uso, por ejemplo, de cremas, de pomadas, de enemas, de supositorios o de jarabes o bebidas que muchas veces eran preparadas, como dije, con vegetales, con excrementos de animales. Entonces era un sabor realmente intomables, muy feos, por lo cual acudían a otro invento de los sumerios, invento que para muchos por demás agradable, como la cerveza. Tenían distintos, hasta 30 variedades diversas de cerveza, y bueno, ellos acudían a la cerveza para que el paciente pudiera ingerir, pudiera tomar el remedio, o sea, para que se lo hiciera posible de ingerir. Por último, esto también, el médico Azud se encargaba de la cirugía, porque tenían, por supuesto, un instrumental más rudimentario, pero tenían, por ejemplo, punzones que podían ser de cobre, tenían cuchillas, es decir, elementos un poco limitados, pero con ellos iban a proceder, por ejemplo, a retirar un cuerpo extraño, e incluso operaban las nubes de los ojos, que es las cataratas. Las cataratas, que no es más que, ni menos, no es más ni menos, que la opacidad del cristalino. Entonces realizaban cirugías, por ello digo que Azud es el más comparable a nuestro médico actual, que nosotros no tenemos ni de exorcistas, ni tampoco andamos haciendo rituales. El último de los médicos, de la categoría más inferior, Galú. Galú, médico inferior, general para clases más modestas, más humildes, y con ellas realizaba funciones de dentista y de cirujano. También Azud se encargaba del entablillado, de las fracturas, de las luxaciones. Todo eso lo hacía el médico llamado, médico sacerdote llamado Azud. También muchas veces era el cirujano que hacía de odontólogo. Así vemos las 4 categorías de los médicos sacerdotes de
antigua Mesopotamia, notable antigua Mesopotamia de Asia. Parú, Asipu, Asur, Galut. Bueno, podemos entendernos un poquito más en este tema por demás interesantísimo, que es hermosísimo por otra parte. Vamos a ver acá, no podemos dejar de citar a Hammurabi, que como ya dije, nació en el 1730 a.C. y según otros en 1810. Falleció en 1686, según algunas fuentes bibliográficas, siempre hablando, por cierto, antes de Cristo. Escribió este rey, el sexto rey de Babilonia, un código muy famoso que lleva su nombre y que se encuentra actualmente en Francia, en el Museo del Louvre. Este código de Hammurabi contenía unos 282 artículos, se encuentra contenido en una piedra de diorita de unos 2,25 metros por 90 centímetros de diámetro. Está en, como dije, en ese museo importantísimo en París. Este código tenía normas relacionadas con los que es, diríamos hoy, tribunales, poder judicial, las leyes, la forma que se debían tramitar los juicios, y dentro de esas normas que se han encontrado, 282 artículos, hay 13 de ellos que hacían mención o referencia a las ciencias médicas. Para que vean, como ya lo dije antes, que tenía importancia, que se hacía siempre cita a nuestra medicina. Este código no estaba solamente, digamos así, en Babilonia, en donde estaba el rey, sino que se hacían copias, muchas copias del código, y se disponían en distintas ciudades. Es así como este que se ha encontrado, no fue encontrado en las ruinas de Babilonia, en sus ruinas, nada que ver, sino que fue encontrado en otras ciudades, en una ciudad persa, si mal no recuerdo. Lo importante es que persa de entonces, ¿no? De cuando estaba el imperio. O sea, por ejemplo, puede haber sido la ciudad de Susa, por ejemplo, que fue una de las capitales del imperio persa. Acá, continuando con esto del código de Hammurabi, podemos observar las sanciones específicamente a los médicos. Pero antes de hablar de sanciones, puedo referirme a algunos artículos del código, como el 215. El artículo 215 del código de Hammurabi hace referencia claramente a un acto médico, cual es el de curar una herida grave a un noble. Curar una herida grave a un noble, salvándole la vida, o proceder a operar de cataratas a un noble con éxito, haciendo que éste mejore su visión. Si el caso era con un resultado exitoso para un noble, éste le debía pagar al médico 10 ciclos de plata. O sea que los médicos de la región de Sumeria, de Babilonia, o sea, de la Mesopotamia asiática, recibían honorarios por su trabajo. El 216, artículo 216 de Hammurabi, dice: si un médico ha tratado con éxito a un hombre libre, a un plebeyo, dice ahí, a un hombre del pueblo, ya no es un noble, ya sea de una herida grave o de una catarata, le debe pagar al médico 5 ciclos de plata. Si se trataba de un esclavo al que habían procedido, ya sea operar de catarata o de heridas que ponían en riesgo su vida, un esclavo, el dueño del esclavo le debía pagar al médico 2 ciclos de plata. Como ven, están ahí.
legisladas los honorarios médicos. Por lo tanto, decimos que el médico de entonces tenía ya una retribución por su servicio. Pero he aquí el 218. El 217 se refiere al esclavo. El 216 se refiere a un plebeyo. El 215 se refiere al noble. El 218 se refiere nuevamente al noble. Pero he aquí muy distinto el contenido del artículo, porque dice, si un médico ha tratado a un noble de una herida grave con un punzón de bronce y éste muere o moría, o si abrían la nube de un ojo de un noble y le reventaba el ojo, la sanción para el médico, ¿cuál es? Le cortaban las manos. Recuerden que los pueblos son aquellos de la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, a continuación del 218, el 219 es un tanto ya más benévolo, y el 220, si se produce la muerte del esclavo, bueno, el médico debe entregar otro esclavo al dueño del mismo. O si perdía la vista el esclavo, pues bien, el médico tendrá que darle un esclavo que tenga la visión adecuada o pagar por esa disminución en la salud del esclavo. Como ven, vemos las sanciones, vemos también las remuneraciones que ya estaban estipuladas hace muchos años atrás. Hablamos, como dije hace un rato, 3.700 años aproximadamente, 3.600. Mucho tiempo. A continuación, podríamos continuar mucho más, hablando de la medicina también y haciendo más hincapié con respecto a los medicamentos que utilizaban estos avanzados de la historia. Pero vamos a darle espacio para que la doctora Rojas continúe con otro tema muy interesante, cuál es el de los antiguos hebreos. Sí. Bueno, qué grande que está. Están cortadas las letras del Pablo Miguel. Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de la civilización hebrea. Podemos dividir, para hablar de este tema, en dos periodos. Uno que abarca desde el Antiguo Testamento, que es desde el siglo XIII al siglo II a.C., y otro periodo posterior, que es el talmúdico, que va desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo. En esta civilización hubo una estrecha relación entre enfermedad y religión. Para conocer las prácticas médicas es necesario recurrir a la lectura de los textos bíblicos, al Antiguo Testamento, como me estaba refiriendo, y el Talmud. Uno de los grandes aportes al campo de la medicina fue la introducción de medidas higiénicas como prevención en la transmisión de enfermedades. Se pueden citar en el Antiguo Testamento algunas recomendaciones, entre ellas, por ejemplo, aislar a las personas enfermas para evitar el contagio. Y lo cita en el Levítico, Levítico 13. Esta recomendación en realidad se refiere más que nada a los leprosos, porque la lepra fue la enfermedad más importante que tuvieron los judíos, y las normas entonces en realidad se refieren más que nada en el Antiguo Testamento
a la lepra, que ya nos vamos a referir más adelante un poquito más, nos vamos a extender. Pero bueno, se refiere a que las personas tenían que estar aisladas, fuera del campamento, debían tener determinadas vestiduras rasgadas, que los taparan hasta el bigote, y se consideraban impuros, y debían ir gritando impuro, impuro. Otra de las recomendaciones era lavarse las manos después de haber manipulado cadáveres, que también se cita en Números 19. También a las personas que habían estado en contacto con cadáveres se los consideraba impuros y debían lavarse. Lo refiere ahí como que debían lavarse en el día 3 y el día 7. También tenemos recomendación de enterrar los excrementos en lugares alejados de las viviendas. Lo cita en el libro de Deuteronomio. Refiere que debían ir a zonas alejadas del campamento con una estaquita, hacer un hoyito y ahí, bueno, enterrar los excrementos. Y realmente no hay referencia de ninguna de estas cosas en ninguna otra civilización parecida. Uno de los maestros del Talmud escribió que era mejor la higiene de pies y manos matutinos que cualquier colirio. También se refiere a la higiene sexual también tuvo un papel destacado. La mujer cuando estaba menstruando se la consideraba impura y no podía mantener relaciones sexuales durante ese periodo. Una vez que terminaba la menstruación, debía realizarse un baño ritual para quedar luego en condiciones de volver a tener relaciones. También tenían unos códigos, unas normas alimentarias, y clasificaban a los alimentos en dos grandes grupos. Los puros, cuando se podían acercar a Dios, y por el contrario, el alimento es impuro si al hombre le resulta repugnante, malo, o si creía que desagradaba a Dios. Permitían el consumo de animales terrestres con la pezuña partida, hendida en dos mitades, y además que rumien. Se prohibía el consumo de camello, liebre y cerdo. Esto se supone que tiene una explicación, ya que estos animales competían con el hombre por el alimento, porque consumían mucha agua y granos. En cambio, el ganado vacuno, ovino y bovino no consumían tanta agua y se alimentaban de forraje. En cuanto a los animales acuáticos, estaban permitidos los que tenían aletas y escamas, y no podían alimentarse de ciertas aves como águilas, cuervos, avestruces, gaviotas, cigüeñas. Bueno, esta cultura hebrea fue una cultura que heredó de los pueblos de la Mesopotamia, de los sumerios, de los acadios, de los babilonios, de los asirios, también de los persas y de los egipcios. Los hebreos eran monoteístas, creían en un solo Dios, Yahvé, que era el responsable, el creador de todo, el responsable de la salud y también de los males, que eran para expiar sus culpas. Y ellos consideraban entonces que Dios era el médico del alma y del cuerpo.
Los judíos entonces entienden que la salud es un don divino y que la enfermedad es el castigo por haber concebido algún pecado, y se recuperaba mediante la moral, una conducta moral, mediante una oración o algún sacrificio. Los médicos eran considerados entonces un instrumento divino, y a través de ellos entonces es que Yahvé era capaz de realizar su voluntad y devolver la salud a los enfermos. En el Talmud se menciona la existencia de dos tipos de médicos. Rope, que era el médico clínico, y Rope Humam era el médico cirujano. La atención se realizaba en las casas o en ciertas dependencias de las sinagogas. Y cómo se le pagaba a los médicos, cuáles eran los honorarios, dependían de la práctica médica que habían realizado, y también dependía de los recursos económicos del paciente. Bueno, en cuanto a las enfermedades, podemos decir que se mencionan numerosas enfermedades, especialmente digestivas, hemorroides, hidropesía, algunas enfermedades gástricas. Las mencionan en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes como dolores abdominales o inflamaciones. Y todo eso se refiere a enfermedades gástricas. Pero sin duda la lepra fue la de mayor importancia, ya que se la consideraba un castigo del Señor. Este vocablo es un vocablo griego que significa escamoso, áspero. Y como les refería recién, en el Levítico, entonces describe las distintas formas de que se manifestaba esta enfermedad, que podía ser como una simple hinchazón, una mancha, una úlcera, una costra, y también referían las medidas que tenían que adoptar frente a estos enfermos cuando tuvieran estos síntomas. O sea que ante estos síntomas que acabo de referir, estas lesiones que eran en realidad diferentes, debían presentarse al sacerdote, el sacerdote las examinaba y les decía que tenían que aislarse por 7 días. Luego de los 7 días, entonces, debían otra vez presentarse, el sacerdote los examinaba, y si se había curado, ya se volvían puros y podían volver al campamento, y si no, se aislaban por otros 7 días. Esta diferencia de las distintas lesiones que refiere, hace pensar entonces que esa lepra bíblica no se correspondía con la lepra actual. O sea que en muchos casos quizás de psoriasis o de acné fueron considerados como lepra en el Antiguo Testamento, en esta cultura, y no eran tal. Por eso es que, bueno, que se curaban algunas. No eran lepra. Bueno, y en cuanto a los tratamientos, los métodos de tratamientos más usados, bueno, eran dieta, compresas frías, calientes, las curas de reposo, los baños, los cambios de clima, la hidroterapia, la psicoterapia, masajes y ejercicio físico. Y la cirugía era secundaria, pero debemos destacar acá la circuncisión, que esto es lo más importante que tenían los hebreos, que es la ablación del prepucio,
Y esto probablemente lo heredaron cuando estuvieron en cautiverio en Egipto, en 1800 años antes de Cristo, y ya lo practicaban los egipcios 4000 años antes. Así que aparentemente esto fue heredado. Y para los hebreos representaba un pacto entre los hombres y Yahvé. Era una alianza. Yo soy la alianza entre tú y tu descendencia, y debían obedecerla. Debía realizarse al 8º día de vida, al 8º día de vida del recién nacido, y esto se realizaba por un miembro de la comunidad llamado Moel. Bueno, este tema en realidad es cortito, de la cultura hebrea. Miguel, no sé si quieren preguntar algo. Miguel. Bueno, si no quieren hacer ninguna Profe, ¿le puedo pregunta. hacer una pregunta? A ver. ¿Hasta qué unidad tenemos que estudiar para el primer parcial? Bueno, eso ya lo vamos a ver todavía. En realidad los parciales por lo general son en julio, y ya vamos a ver. Por lo general todos los años alcanzamos a dar hasta la unidad 8, pero creo que vamos sobrados de tiempo con los temas, así que ya vamos a ver, siempre hasta la mitad por lo general. Ok. Nos quedan. Estas reglas que dio son del libro de Moisés, ¿no? ¿Cómo? Estas reglas que dio de higiene y eso, son del libro de Moisés. En realidad están escritos en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento en realidad no son las tablas de Moisés, son los escritos que después fueron pasando con el transcurso de los años, y bueno, se hizo todo ese compendio de libros, porque el Antiguo Testamento comprende de la historia del hombre y de los judíos. Es toda el relato, en realidad cuentan toda la historia de antes de la venida de Jesús, digamos. Eso es el Antiguo Testamento. Y el otro libro... Profe, Sí. le hago una consulta. En el parcial, ¿cómo va a ser? O sea, va a ser de múltiple choice, pero usted no nos podría mandar en la introducción a la medicina un tipo de parcial, algo para ir practicando o viendo cómo va a ser el parcial. Y en realidad el parcial es tipo multiple choice, y seguramente va a ser por Zoom, pero bueno, todos los jueves en el foro se le van haciendo una serie de preguntas como para que ustedes vayan leyendo y vayan más o menos llevando la materia al día, o sea, vayan actualizando. Pero bueno, tanto como para hacer preguntas así, como para que practiquen, creo que no, pero bueno, se les va haciendo preguntas. ¿Miguel? O sea, ¿serían más o menos basadas en lo que ponen en el foro? Y es para que ustedes vayan leyendo y vayan teniendo los temas al día. Las preguntas son en base a todos estos temas que se están dando, que se dan todos los martes. Todos los martes, y bueno, nosotros este año por ahí, todos los años vamos actualizando, vamos agregando, vamos cambiando algunas cosas. Pero bueno, la base es la misma. ¿Ya es la hora? ¿Sí? Sí. Bueno, han estado preguntando los chicos sobre los parciales, sobre esas cosas. Bueno, si ya no quieren preguntar más nada.
Estamos por finalizar entonces la... La clase siguiente vamos a seguir con los egipcios. Ustedes para las preguntas tienen que basarse en lo que estamos dando en las clases, lo que teníamos nosotros el año pasado también, que se las subimos a la plataforma, y los contenidos que estamos dando no solo en las clases de hoy, de los martes, sino también como alguien ha sugerido o ha dicho con respecto al foro a los días jueves, porque eso les sirve a ustedes para irse preparando el tipo de preguntas que hacemos y en cuanto a los contenidos. Lo que sucede, claro que estas preguntas que vamos haciendo no están con las opciones, pero sí en cuanto al tipo de contenido que después es motivo de preguntas. Vayan leyendo, relean, vayan viendo lo que nosotros vamos colocando los días jueves, por eso traten de responder dichas preguntas y nosotros, yo los voy a ir guiando si algo le falta o si son suficientes los contenidos que ustedes están colocando como respuestas. La próxima vamos a seguir el día jueves, primero con el tema del foro, y el día martes próximo, el martes 8 de junio, vamos a continuar con los egipcios. Así que vamos a seguir nuestro viaje imaginario por la historia. Vamos a ir a los egipcios, a la momificación, a la medicina de ellos, al médico más destacado de los mismos, y a los aspectos relacionados con la cultura y con esta ciencia nuestra. Espero que esto les haya resultado de interés y ustedes no se pongan mal porque vean que se acumulan fechas, se acumulan diversas culturas, diversos nombres, sino que después, antes de incluso el parcial, vamos a tratar de hacer en forma breve un repaso, tratando de aportarles cómo se hacen las preguntas, de qué tipo, más importantes. Profe, una pregunta. ¿Está ¿cómo subido no? el libro en la plataforma? No, nosotros no hemos subido el apunte, ni tampoco no vamos a subir todas las fuentes bibliográficas, porque para empezar el apunte de 2015 está más desactualizado, porque como dijo la doctora Rojas, nosotros le vamos haciendo no solo incorporando elementos, sino que, viste, siempre hay errores que corregir, bueno, los vamos subsanando. Entonces ustedes, si se ponen a leer ese manual, por un lado les va a llevar un tiempo, y por otro lado quizás después no tengan la certeza de cuál sea una respuesta correcta ante las modificaciones en algún contenido. Recuerden que esto que habla de la historia, la prehistoria, de por sí está frente a hechos que van cambiando permanentemente y que también las fuentes bibliográficas te pueden dar distintas versiones de un asunto, de un tema, de un personaje. Entonces, ustedes, para nosotros y para aprobar esta introducción a la medicina, suficiente con que se basen en los contenidos que les aportamos de esta forma. ¿Alguna Bien, otra? bien, gracias, profe. Con eso vas a andar bien, pero tenés que sabértelo, ¿viste? Tienen que sabérselo, por supuesto, a estos contenidos. Y van a ver que a medida que los vayan leyendo, no son tantos, parecen demasiados, pero una vez que los lean, después te ubicas, primero en la materia, después los vuelves a leer y ya tienes una situación más clara acerca de los contenidos de la misma. Por último, las terminan por grabar en otra nueva lectura, por supuesto, lecturas concentradas, razonadas, porque esto de la historia no es repetir así, sino ir con una línea de tiempo, con una ubicación en cada lugar,
Por eso le ponemos también, en la medida de lo posible, la ubicación geográfica, si cabe lugar, tratar de ubicarse en los tiempos al cual estamos refiriéndonos. Espero que nos veamos entonces el jueves, de esta manera virtual. A mí me gusta más la forma directa, ¿no es cierto? Nuestras clases presenciales, pero bueno, esto es lo que estamos haciendo ahora y tendremos que utilizar esta herramienta lo mejor que sea posible para todos. Profe, una última pregunta. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Este PowerPoint ya está subido? No, yo te lo voy a subir la próxima. Nosotros vamos a tener la parte que nos falta acá, es la de los egipcios, que quería darles hoy, pero por razones de tiempo, viste, te cortan acá, así que no se los puedo dar hoy. Se los daremos en la próxima. También vamos a ver si podemos dar ya lo que es China, India, para dejar estos contenidos y se los subimos a todos. Mientras tanto, ustedes vayan viendo todos los contenidos anteriores y hasta que yo no les suba esto, no va a ser motivo de preguntas para el foro. Perfecto, gracias. Bien, lo sacaste. Había chat, había como 40 chats. Justo no estaba para ver, pero bueno, se supone que uno no contesta porque uno no tiene una secretaria que te vaya leyendo los chats y después te hace las preguntas, ¿entendés? Sí, claro. Porque no tenemos